Damos gracias a todos los presentes, los que están detrás de la pantalla. Vamos a seguir hoy con la tercera parte de la escatología bíblica. Bueno, damos comienzo entonces con el estudio. Bueno, hoy el tema va a ser el estado intermedio de los muertos, la tercera parte de escatología bíblica. Bueno, ¿dónde están los muertos ahora? Esta es una pregunta que está en los labios de toda la humanidad. La única respuesta correcta y verdadera es dada por la palabra de Dios. Las otras respuestas, como las que da el espiritismo, son nada más que una sesión de opiniones. Con engaño, varias sectas han hecho víctima de almas insospechadas, tomadas cautivas a la voluntad de Satanás por medio de sus revelaciones mentirosas y sus esperanzas huecas. A continuación damos algunas cosas que deben recordarse a medida que explicamos el estado intermedio, o sea, el estado del hombre entre la muerte y la resurrección. La muerte es la separación del alma y del espíritu del cuerpo. Todos sabemos que somos tripartitos: alma, cuerpo y espíritu. El alma y el espíritu están juntos en la muerte. El alma es la sede de los deseos y el espíritu es la sede del conocimiento. Ambos continúan funcionando después de la muerte, según lo demuestra el ejemplo del rico en el Hades. Lucas capítulo 16, verso 19 al 31. Este estaba en tormento, por lo tanto tenía sentido. Él podía discutir, por lo tanto su espíritu y su alma estaban juntos. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y se la lamían la llaga. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llama. Sí, hasta el 31. Porque Abraham le dijo: Hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. ¿31?
porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, oigános, oigan. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Amén. Amén. Entonces, la palabra Seol y Hades son la misma cosa. Seol es la palabra hebrea del Antiguo Testamento, Hades es la palabra griega del Nuevo Testamento. Nosotros sabemos que ellas tienen el mismo significado porque el apóstol Pedro en el día de Pentecostés se refirió al Salmo 16 diciendo, porque no dejarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hechos capítulo 2, verso 27. En el Salmo 16 se usa la palabra Seol y Pedro, citando al texto referido, usa la palabra Hades, los dos siendo guiados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, Hades y Seol son dos nombres del mismo lugar. Este es el lugar de las almas y los espíritus que han partido de este mundo. La traducción errónea de las palabras Seol y Hades, que tienen algunas versiones de la Biblia, ha ocasionado muchas dificultades en la iglesia de hoy. Algunas han traducido esta palabra el infierno, el lugar de castigo eterno, la tumba, el abismo y cosas parecidas. La traducción equivocada de tales eruditos han conducido a que la gente crea que la tumba es el único infierno, que sería el Seol y Hades. Son los nombres del mismo lugar a donde van los espíritus de las personas después de la muerte. Nótese, primero, estas palabras nunca se encuentran en voz plural. 2. Seol y Hades nunca se encuentran sobre la faz de la tierra. 3. La Biblia nunca habla del Seol de un individuo. 4. En la Biblia el hombre nunca coloca a nadie en ese lugar a manera de una tumba. 5. El hombre nunca cava o hace un Seol o un Hades. 6. La Biblia nunca habla de que un hombre toca el Seol. 7. La Biblia nunca habla de que su cuerpo haya ido al Seol, excepto en el caso de Coré. Todos sabemos que Coré, en Números 16, del 26 al 33, no lo vamos a dar porque si no se nos hace muy largo, quien desafió el liderazgo de Moisés, el sacerdocio de Aarón, e influenció a muchos de Israel para que se levantaran contra ellos. Dios mostró su desagrado, haciendo que la tierra abriera su boca y tragara a Coré y a su familia. Menos los dos, había dos hijos que hicieron salmos preciosos para Dios. Esta excepción no hace la regla. La antigua versión castellana de la Biblia Reina Valera dice que ellos descendieron vivos al abismo, pero la revisión de 1960, hecha por la Sociedad Bíblicas de América, usa correctamente el nombre hebreo del lugar Seol, allí entonces Número 16:33. En Lucas 16, del 19 al 31, que no lo vamos a dar tampoco porque son muchos. ¿Y número? Lucas capítulo 16, verso 19 al 31, tenemos el relato verdadero de Lázaro y el rico que lo leímos.
que después de morir ambos existen en un lugar intermedio. Algunos dicen que esta historia es solamente una parábola. La palabra de Dios no lo declara así. En sus parábolas el Señor nunca mencionó nombres propios. Lázaro, Abraham, el Hades, como lo hace particularmente en este relato. Si fuera una parábola, también sería verdad con respecto a algo que sucedía, puesto que cada parábola que el Señor estaba fundada en una verdad bien conocida, ¿no? Allí como en Mateo 13:3. A ver, vamos a ver ese, Mateo 13:3, que es uno solo. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Amén. El Señor siempre hablaba muchas veces en parábola, ¿eh? La interpretación equivocada que comúnmente se da a este texto bíblico por los modernistas es la siguiente. El rico era judío y bendito en lo que Dios le había dado. Lázaro era gentil y pobre y fue puesto a la puerta del rico. Ambos mueren, que es el fin de la dispensación, cuando ambos son bendecidos por el Evangelio. ¿Por qué decir que este relato de algo verídico se refirió a judíos y gentiles, como cuando las Escrituras nos dicen tal cosa? ¿Por qué el Señor usó a un rico para describir a la nación judía, cuando en los pasajes interiores Él estaba advirtiendo a los ricos? ¿Cómo se explica la cima puesta entre los dos? Ninguna nación de los gentiles ha mendigado jamás de los judíos, como Lázaro mendigaba pan del hombre rico. Si la nación judía muriera, ilustrada como el hombre rico, ¿quiénes son los 5 hermanos que fueron dejados? Nosotros continuamos sosteniendo que esta es la historia verdadera de 2 hombres que murieron y fueron al Hades. Antes de la cruz del Calvario es la línea divisoria de muchas verdades bíblicas. Discutiremos el asunto siguiente. ¿A dónde iban los muertos antes que Cristo muriera en la cruz? Demostraremos que todos ellos fueron al mismo lugar, al Hades, que sería el Seol, pero a regiones diferentes. Está el seno de Abraham y estaba la otra parte, ¿eh? Se dividía en 2 partes. Entonces estaban los que iban al seno de Abraham, que eran los justos, y estaban a la otra parte, que eran los que realmente no eran justos. De Números 16:33 aprendemos que el Seol o el Hades está en un lugar dentro de la tierra, y ellos son los que dieron vivo al Seol. Los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Ahí habla la historia de Coré, que se abrió la tierra y los tragó vivos, porque se habían levantado contra Moisés y contra Aarón. Vemos que el Hades era de 2 partes: el seno de Abraham, el lugar de los justos, donde fue Lázaro, y el lugar de tormentos, donde fue el rico. Una gran cima separaba estas 2.
Lugar de tormento porque dice que es fuego, fuego, fuego. Y donde estaba Lázaro, que el justo, todo un lugar para sí hermoso, un lugar hermoso donde él fue. Puesto que sabemos que el Seol, Hades, está en algún lado dentro de la tierra y que estaba compuesto de dos divisiones, nos dirigiremos al mismo Señor Jesús para localizar la ubicación exacta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Él estuvo 3 días y 3 noches. Porque él fue al abismo a arrebatarle la llave de la muerte a Satanás. Y ahí salió victorioso para entregarnos la vida a nosotros. En Mateo 12:40. En Efesios capítulo 4, versos 9 y 10, aclara aún más el asunto. Y eso de que subió, que sino que también había descendido primero a las puertas más bajas de la tierra. Que él descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ahí en entonces Efesios capítulo 4, versos 9 y 10. Y eso de que subió, ¿qué? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. En Filipenses capítulo 2, versos 9 y 10, el Señor, por lo cual Dios también les exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Esto habla de la futura adoración de Cristo de parte de toda la creación. No obstante, quisiéramos llamar la atención a las palabras enfatizadas anteriormente. La palabra griega traducida fue a las puertas más bajas de la tierra, significa introducirse a ella, como cuando un submarino se sumerge en un océano. Así se introdujo Jesús allí al abismo. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que el Seol, Hades, está en el corazón de la tierra y que estaba compuesto de dos lugares diferentes, uno para los justos y el otro para los impíos, con una gran cima entre las dos, por la revelación del Señor. En el relato del rico y Lázaro, nosotros podemos ver dónde estaban todas las almas que murieron antes de la cruz, ya sean justos o injustos, iban a parar ahí esos lugares. Dice, a la hora de la cruz. Bajo este encabezamiento nosotros trataremos únicamente de dos personas, el Señor Jesús y el ladrón arrepentido. También había Jesucristo que estaba crucificado y había dos personas, dos ladrones, uno de un lado, otro del otro, ¿no? Entonces, al morir el Señor Jesús fue al Hades. Sabemos esto por el Salmo 16:10, que dice, no lo vamos a dar porque se lo voy a leer, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El apóstol Pedro citó de este mismo pasaje, pero como es lógico el uso de la palabra griega Hades, en vez de Seol, estas palabras describen la resurrección de Cristo al mismo tiempo que declara expresamente que Él fue al Hades. Vemos esto por el uso de la frase, no dejarás mi alma en el Hades. Hechos capítulo 2, verso 27.
El Espíritu Santo no habría usado la frase no dejarás si el Señor no se hubiera ido allá. En cuanto al ladrón en la cruz, él fue al Hades con Jesús, al lugar reservado para los espíritus de los muertos salvos. Jesús le dijo al malhechor arrepentido, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso lo dijo ahí en Lucas 23, 43. ¿Cuántos días estuvo el Señor Jesucristo en el Hades? 3 días. Al morir el ladrón fue a estar con Jesús en el paraíso. Por lo tanto, aprendemos que el paraíso era otro nombre dado al seno de Abraham. Así que podemos decir que fue al paraíso o fue al seno de Abraham, el cual era el lugar de los muertos salvos en el mismo Hades. Allí en Lucas lo explica, capítulo 16, verso 19 al 31. Son muchos capítulos, por eso no lo damos. Ahora vamos a ver después, lo que sucedió después de la cruz. ¿Dónde van los muertos después de la cruz? Después que fue crucificado Jesucristo. Las almas y los espíritus de los impíos todavía van al Seol, que sería el Hades, para esperar el juicio final. Ellos sí van a tener que esperar ese juicio. Las almas y los espíritus de los salvos, alabado sea el Señor, van inmediatamente al cielo para estar con el Señor Jesús. El apóstol Pablo dijo, pero confiamos y más quisiéramos estar ausente del cuerpo y presente al Señor. Por eso nosotros, los hijos de Dios, los que estamos bautizados, los que estamos bajo la cobertura de Dios, bajo su amparo y que queremos hacer siempre lo correcto delante de Él, cuando Dios nos llame a su presencia, realmente no tenemos que temer a la muerte, porque el lugar donde vamos a ir es precioso. Pero guay de aquellos que están haciendo cosas malas y no se arrepienten. Entonces, allí entonces lo dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 8. Cuando Cristo se levantó de los muertos, Él llevó cautiva la cautividad. Efesios capítulo 4, verso del 8 al 10. Vamos a leer ese, Antonito. Vale, lo lees vos. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Entonces Cristo desalojó el Hades, Seol, de todas las almas salvas y las llevó junto con Él en el paraíso para estar con Él en la gloria. En un tiempo el paraíso estaba en el corazón de la tierra, en el corazón de la... Pero ahora el paraíso está en el tercer cielo. De nuevo, Pablo dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco a tal hombre. Sí, en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabra inefable que no le es dado al hombre expresar. 2 Corintios capítulo
12, verso del 2 al 4. Me parece que ahí es donde lo lleva a Juan. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si el cuerpo, no lo sé. Si fuera el cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Amén. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Amén. Gracias, Señor. Bueno, hasta ahí nomás la palabra del Señor. Entonces, te damos gracias, Padre, porque sabemos que en ti, Señor, tenemos esa esperanza de tener vida y vida en abundancia. Solo que tenemos que mantenernos firmes. Sabemos que el enemigo siempre va a estar acechando nuestras vidas, nuestras almas, nuestro espíritu. Pero sabemos que el cuerpo puede matar. A veces hay muchos hermanos que mueren por no negarte, Señor. Pero sabemos que el alma y el espíritu será siempre tuyo. A ti te corresponde, Señor, guardarnos del dañino, del que quiera arrebatar nuestras vidas, Señor amado. Pero nunca negaremos, Señor, porque tú no nos negaste, ni tampoco nos avergonzaremos de ser tus amados, tus hijos, tu grey. Sabemos que tú viniste, Señor, a dar la palabra y para darnos vida y vida en abundancia. Nos diste el regalo de la vida, Señor, porque sin ti nosotros hubiéramos, toda la humanidad hubiese sido, no hubiera podido tener vida después de la muerte, porque ya el enemigo, Señor, ya había influido en Adán y en Eva, Señor, para perder a la humanidad. Pero tuvo que venir un segundo Adán, que es Cristo Jesús, para darnos vida, para romper ese velo, Señor, que nos separaba de Dios, a los humanos. Gracias a Él, a su sufrimiento, a lo que Él ha pasado en la cruz del Calvario, nos dio vida. El enemigo se puso feliz porque pensaba que lo había matado a Jesús. Pero nadie puede matar al Hijo, porque Él es, juntamente con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el creador de todo lo que hay en esta tierra, y Él vino y se dio a sí mismo para salvar la humanidad y para vencerlo. Y lo venció en la cruz del Calvario, porque Él resucitó. Nadie puede matar a Jesús. Nadie puede matar al Espíritu de Dios. Y Él habita en nuestro ser, en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra mente, cuando le buscamos verdaderamente. Bueno, damos gracias por este momento, por la palabra, damos gracias por ser parte de tu reino y sabemos que tú vendrás a buscarnos, Señor. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu de Dios, y glorificamos la Trinidad. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria a tu Santo Espíritu. Amén y amén. Gracias, Señor.